para mostrarles nuevamente que es importante que quede muy claro por dónde se suben las evidencias. Entonces vamos a comenzar recordando eso, porque tenemos que dejar la evidencia en Sahuna. Y el examen son 12 preguntas, tienen 2 horas para hacerlo y les habilité 3 intentos por si acaso se les va la energía, se les va el internet, se les va alguna cosa, se les va la iluminación. Entonces les habilité para que puedan hacerlo, para que si les pasa algo, pues puedan hacerlo sin necesidad de pedir autorización. Miren, aquí donde dice, recuerden que como estamos en segundo trimestre, la guía de aprendizaje que estamos manejando es la 2. Entonces, se meten a guía de aprendizaje 2 aquí en la flechita y aquí van a encontrar los links de todas las actividades de todos los instructores del trimestre. Entonces, los míos son los 2 primeros. En el primero está el cuestionario, entonces si ustedes le dan clic aquí, es probable en algunas otras fichas me está dando error cuando ustedes apenas se meten, como yo modifico el cuestionario, nunca lo dejo igual de un trimestre a otro. Entonces, hay ocasiones en que dice error, cuestionario modificado y sale una vaina roja. Entonces, ustedes les dan continuar. Si les vuelve a salir error, vuelve y le dan continuar hasta que los deje entrar. Eso más o menos a la segunda o tercera vez ya los deja entrar sin problema, pero desde que hubo migración de plataforma me está generando esos problemas. Incluso a veces no me deja calificar ahí en línea tampoco, pero pues lo importante es que ustedes lo puedan presentar. Y aquí en este segundo link está el video exposición, sino que como mi plataforma es de instructor me aparece distinto, pero a ustedes les aparece aquí la posibilidad de anexar el archivo. Entonces, donde dice comentarios, ahí anexan el link del video que subieron a YouTube y ya yo lo puedo ver sin problema. Hola, ay, qué pena, es que yo no estoy viendo la pantalla. Ay, demonios. Entonces no sé si de pronto es error como mío o en sí no es, no se está viendo la pantalla. Mauricio, ¿tú la estabas viendo? Porque sí estoy compartiendo. Sí, yo la estaba viendo, instructora. Hola, Wendy, buenas noches. Wendy, me voy a dale salir y vuelvo a entrar. actualizar. Sí, sí, sálgase y vuelve a entrar. Sí, a veces no carga. A veces no carga, Instructora, pero ¿hasta qué fecha está abierto para uno subir los enlaces del video? hasta el domingo de resurrección. Hasta ese día tienen para subir todas las evidencias porque ya la siguiente semana ya nos toca entregar a nosotros juicios evaluativos, entonces ya no hay tiempo de más. Hasta el domingo, o sea, tienen este fin de semana y toda la próxima semana que es Semana Santa que no hay formación. Entonces, para que se pongan juiciosos al día. Weddy, ya estás Sí, viendo pues. pantalla. Sí, ya estoy viendo, gracias. Bueno, entonces les decía que no está de más que siempre el número del trimestre en el que ustedes estén, les va a dar la referencia de qué guía estamos trabajando, porque se trabaja una guía por trimestre. Entonces, como este es el segundo trimestre de formación, estamos en la guía 2. Y en la guía 2 van a encontrar los 2 primeros links, son las actividades mías. De hecho, les puse nombre a cada uno para que no se pierdan. Entonces, abren la primera y aquí presentan el cuestionario. Abren la segunda y aquí ponen el video exposición. Esto otro a ustedes no les va a salir. Entonces, no se preocupen que en cada link va a estar solamente la actividad que deben presentar y hay plazo hasta el domingo de resurrección. O sea, hasta el de este domingo, mejor dicho, tienen toda la Semana Santa y este fin de semana, pues mañana y el fin de semana para Mejor trabajar. dicho, 10 días. Sí, sí, tenemos 10 días. Tenemos 10 días. Bueno, y hoy esta clase es más bien corta. Bueno, yo les había prometido arrancar con el ejercicio, como que ya lo hicimos tan tarde que
ya estaba como pesado. ¿Lo volvemos a hacer o igual es un ejercicio que lo vamos a seguir trabajando en los demás trimestres, ¿no? Tampoco quería asustarlos como con tanto cálculo, sino como que miraran para qué sirve la fórmula de concentración por volumen. Pero no la puse en este examen porque es una fórmula que la vamos a seguir viendo, seguir viendo, seguir viendo muchísimo en los demás trimestres. Entonces, ¿les parece que volvamos a hacer el ejercicio? Arrancamos allí y hacemos el recorderis de lo demás. Por favor, instructora. Listo, me parece perfecto. Sí, porque quedó Yo quería, como, yo lo estuve mirando también el del ácido sulfúrico que está en 98% y luego nos daba como 102, porque es que ese yo no pude entender cómo era, porque yo a veces los suelo hacer como por lógica en mi cabeza y ese se me quedó por fuera de eso. ahora lo hacemos, ahora me dice cuál es. Primero, hagamos este que se quedó pendiente de la clase pasada, que es, les contaba que es un caso de la vida real, porque es una situación que se le presentó incluso a uno de mis aprendices de otra ficha. Entonces, me pareció como muy chévere para que ustedes se den cuenta como de a qué se pueden enfrentar como tecnólogos y que tiene que ser algo pues que les salga ya, que lo manejen muy fácil. Entonces, ¿qué le dijeron a mi aprendiz de la otra ficha? El laboratorio le dio una demanda de cloro. Esto pues todavía no lo hemos visto en este curso, pero la demanda de cloro quiere decir que el laboratorio hizo unos análisis y determinó con cuánto cloro se puede acabar con todas las sustancias orgánicas nocivas que tiene el agua y además de eso alcanza para dejar un cloro residual de 0,5, que es lo que dice la norma de agua potable. Entonces el laboratorio le dijo, mire, yo necesito que usted me dosifique 2 partes por millón. Eso le dijo el laboratorio. ¿Qué más, qué otros datos tenía? Él tenía un caudal de entrada de agua, pues obviamente el agua que ya estaba lista para cloración, y la tenía en 15 galones por minuto. El equipo que tenía para medir caudal le daba esos valores, no le daba litros por segundo, no le daba metros cúbicos por hora, no, le daba galones por minuto. Entonces, esa era la dimensión que él tenía. Pero además de eso, la bomba que ellos habían comprado tampoco les daba la oportunidad como de, de dar mayores o menores valores. O sea, esa bomba les daba un solo caudal de dosificación. Era bomba, era muy exacta, pero solo les daba la posibilidad, dosificación, solo les daba la posibilidad de dosificar 9 litros por hora. Además de esto, él tenía un contenedor para preparar la solución madre de 20 litros. Esa era la capacidad del contenedor. ¿Y con qué reactivo iba a clorar? Iba a clorar con hipoclorito al 15%, que es el hipoclorito industrial que conseguimos en Colombia. Entonces, esta era la situación que se le presentó a mi aprendiz y él dijo, oh, por Dios, ¿qué hago? ¿Por dónde empiezo? Entonces, este es el tipo de circunstancias que se nos puede presentar fácilmente en planta de esta forma o de cualquier otra forma, pero lo importante es que ustedes sepan analizar los datos. Wendy, ¿tienes alguna pregunta? ¿No? ¿Se abrió el micrófono? Bueno, entonces, ¿qué es lo importante? Que ustedes tengan la capacidad de analizar los datos para saber qué es lo que necesito averiguar, ¿no? Entonces, miren, una demanda de cloro es una concentración, ¿cierto? Esta es una concentración a lo que yo necesito dejar el agua que me está entrando. Entonces, esta puede ser fácilmente
la concentración 1, y si esta es la concentración 1, pues el caudal de agua que está entrando será el caudal 1. Ahora, si tengo el caudal de dosificación, pues tengo la otra parte de la ecuación. Este sería un caudal 2. Si ya tengo concentración 1, caudal 1 y caudal 2, ¿qué es lo que yo puedo encontrar aquí? ¿Qué es lo que me falta aquí? Pues aquí me estaría faltando una concentración 2, que sería que la concentración a la que debería estar la solución madre, ¿cierto? Para que cuando yo dosifique 9 litros, yo les voy a hacer un dibujito por aquí. Entonces, en una planta, cuando yo quiero dosificar, a veces lo hago con un tanque de cloro gaseoso, pero cuando no hay, entonces por lo general encontramos unos tanquecitos. Este nos dice que es de 20 litros. ¿Yo qué necesito de este tanque? Yo necesito llevarlo por goteo, no, aquí es por bombeo que lo vamos a llevar. Hay una bomba. Esta es la forma en que por lo general se representan las bombas. Entonces, por bombeo vamos a llevar este tanque, del cual no sé la concentración, no tengo ni idea aquí esta concentración cuál es, pero lo que sí sé es que aquí abajo voy a dosificar 9 litros cada hora. ¿Por qué? Porque eso es lo que me da la bomba. Esa bomba no me deja hacer más. Entonces me toca dosificar 9 litros por hora. ¿A dónde? Pues al tubo de agua. Se está dosificando aquí. Y este es el tubo del agua que me está entrando con un caudal de 15 galones por minuto y me tiene que quedar a una concentración de 2 partes por millón. Entonces yo lo que sé es que esta cantidad de agua que me entra aquí a este tubo de 15 galones por minuto, después de la dosificación, me tiene que quedar a 2 partes por millón de cloro. Le estoy adicionando 9 litros por hora de una solución de cloro que está al cuánto, no sé. Entonces, eso es lo que voy a averiguar. ¿Sí se entiende hasta ahí el concepto? ¿Sí se entiende cuál es el problema que tenemos? No sabemos cómo, o sea, a qué concentración preparar esta solución. Ese es el principal problema, porque siempre vamos a saber cuánta agua entra, por eso tenemos medidores de caudal. Siempre vamos a saber qué cantidad de cloro tenemos que dosificar, porque esa nos la da el laboratorio, es responsabilidad del laboratorio. A veces sabemos cuánto podemos dosificar, a veces no, a veces lo podemos variar, entonces podemos tener una concentración fija de solución madre y variamos la apertura de la bomba para saber si le adicionamos más o menos caudal, pero en este caso especial, esta bomba no permitía sino eso, 9 litros por hora, no se la podía tocar, no se le podía hacer más. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues a utilizar nuestra hermosa fórmula de concentración 1 por caudal 1 igual a concentración 2 por caudal 2. La concentración 1 son 15. Ay, perdón. Vamos a ponerlo bien porque si no los confundo. La concentración 1 son 2 miligramos sobre litro o 2 partes por millón, que es lo mismo. Lo vamos a dejar en partes por millón. La concentración 1 son 2 partes por millón. Por el caudal 1 son 15 galones por minuto. Es igual a. La concentración 2 es lo que no sabemos. Y el caudal 2 está en 9 litros por hora. Entonces, miren que aquí despejar esta ecuación es muy fácil, ¿cierto? Porque esto que está multiplicando lo paso del otro lado a dividir y se acabó. Pero ¿qué pasa? Que la idea de pasar al otro lado es para que se me cancele.
y no hay posibilidad de cancelar si este está en galones y este en litros y este está en minutos y este en horas. Entonces, lo primero que vamos a tener que hacer es pasarlos a la misma unidad antes de hacer las operaciones para que se puedan cancelar. Bueno, yo las voy a hacer ahí en la misma operación. Estas partes por millón no las voy a tocar porque pues son la concentración. 15 galones por minuto los voy a pasar a litros por hora para que, ¿para qué? Para que sea consistente. Y resulta que un galón, recuerden que para hacer factores de conversión lo que necesitamos es poner un por y una lineecita. Y en esta línea, que esta línea es un igual, colocamos una igualdad que sepamos que haga referencia a la unidad que necesitamos cancelar. Entonces, ¿qué necesitamos cancelar? Galones. Y resulta que un galón son 3,78 litros. Entonces ponemos el galón abajo, porque si lo ponemos arriba no se nos cancela. Son 3,78 litros. ¿De dónde salió ese 3,78? De Internet. Entonces usted va, busca cuántos litros equivale un galón y Internet le dice 3,78541 exactamente. Entonces, aquí ya se van los galones. Ya no tengo galones. Ya tengo en litros y los minutos los voy a pasar ahora para que se me cancele con el que voy a dividir. Entonces sabemos que una hora tiene 60 minutos. Necesitamos que los minutos estén arriba para que se cancele. Entonces, 60 minutos es lo mismo que una hora. Ahí se cancelan los minutos y ya tenemos esta parte de arriba en litros por hora. Ahí, esto es lo mismo que 2 partes por millón por 15. Este 15 es el que lo hemos pasado simplemente. Esto nos va a dar igual a una concentración 2 y esto que está multiplicando lo voy a pasar al otro lado a dividir. Estoy haciendo de una vez todo en la misma operación. Voy a ponerlo aquí. Entonces dice que esto es igual a la concentración 2 y que lo que estaba multiplicando lo pasé a dividir. O sea, aquí le ponemos 9 litros por hora. Como lo de arriba ya lo tengo en litros por hora, entonces ya se me van a cancelar estos litros con estos litros, estas horas con estas horas y la concentración me va a dar en lo que sobrevivió, que son 2 partes por millón. Ahora sí hagamos esa operación porque creo que la vez pasada ya no me daban ni los datos a mí ni a ustedes porque tampoco me estaban ayudando a hacer los cálculos. Entonces, 2 por 15 por 3,78, voy a tomarlo completo, 541 por 60 dividido entre 9. Me da 757 partes por millón, que es lo único que sobrevivió, igual a la concentración 2. ¿Cuál dijimos que era esa concentración 2? Pues la concentración del tanque. Entonces, eso ya es una primera parte maravillosa porque ya sabemos a qué concentración tiene que estar este tanque de solución madre. Ahora, como usted es el tecnólogo a cargo, a usted también Disculpe, dígame, ingeniera, Mauricio. pero el 2 también lo multiplicamos por el 15 y por el 3,78451. Sí, porque esta parte es simplemente para pasar los galones por minuto a litros por hora. Esta parte que estoy aquí encerrando en cuadritos. Pero en últimas, este es el caudal 1, o sea, es los 15 galones por minuto pasados a litros por hora. Si quieren, los pueden pasar aparte y poner solamente el número. Y aquí lo que estoy haciendo es multiplicando este 2 por este 15 y luego dividiendo entre este, porque como aquí está multiplicando, para pasarlo al otro lado lo paso a dividir. Entonces, mírelo acá. Sino que hice toda la conversión de una vez en la fórmula, no la hice aparte. Hubiera podido pasar primero estos galones
por minuto a litros por hora y luego sí poner 2 partes por millón por lo que me hubiera dado aquí en litros por hora dividido entre 9 litros por hora. Como ustedes lo quieran hacer, les tiene que dar igual. Eso es lo importante de las matemáticas. Que ya sea que hagan esto primero o lo hagan integrado, les tiene que dar lo mismo. Pero Mauricio, ¿sí se entendió por qué estoy multiplicando por el 2? Mire aquí la fórmula. Esta concentración 1 Sí, son instructora, estas, ya me dio. ¿sí? Bueno, listo. Eso. Entonces, ya con eso usted sabe a qué concentración tiene que quedarle la solución madre. Pero lo que les digo, como usted es el encargado, ahora le toca ir a preparar esa solución madre. Entonces dice, bueno, ya sé que esta concentración 2 me tiene que quedar a 757 partes por millón. Los 20 litros de este tanquecito me tienen que quedar a 757. Y yo tengo, para preparar esta solución, tengo un hipoclorito comercial que me vendieron, una garrafa. Que está al 15%. Exactamente. Entonces, ustedes ya saben que esto es una garrafa. Ustedes me entienden. 15%. Entonces, ahora tenemos otro reto, que es yo cuánta cantidad de esta garrafa, el 15%, le pongo a este tanque de 20 litros para que la concentración me quede en 757 partes por millón. Entonces, si hablamos de la solución madre, aquí tenemos una concentración 1 y tenemos un volumen 1 de la solución madre. Y por otro lado, tenemos acá una concentración 2, que es la del hipoclorito. Entonces, ¿qué nos falta? Pues nos falta el volumen 2, que es justamente el volumen que yo necesito. Volumen 2. Es el volumen que yo necesito sacar de aquí, de este tarro de 15%, y llevar a mi tanquecito de 20 litros. Entonces, concentración 1, 757 partes por millón. Voy a poner la fórmula aquí. Concentración 1 por volumen 1 es igual a concentración 2 por volumen 2. Recuerden que la fórmula sirve con caudal y sirve con volumen. Entonces, acá lo utilizamos con caudal, aquí lo vamos a utilizar con volumen. Concentración 1 fue la que calculamos, 757 partes por millón. 757 partes por millón. Es la solución a la que me tiene que quedar la solución madre. Y para preparar la solución madre, yo tengo un tarro de 20 litros, no tengo opción de hacerlo en otro lado, solo tengo eso. La concentración del reactivo la tengo y es 15%. Por el volumen 2, que va a ser la cantidad de este tarro que yo necesito para preparar esta solución. Aquí, miren, me pasa exactamente lo mismo que en el ejercicio inmediatamente anterior. Yo necesito un volumen, o sea, necesito que estos litros me queden solos y que se me cancelen las concentraciones. Pero partes por millón no se me va a cancelar nunca con porcentaje, tienen que estar en la misma unidad. Entonces, esta la voy a hacer aparte, voy a pasar 15% a partes por millón. ¿Quién se acuerda cómo dijimos en la clase pasada cómo se pasaba porcentaje a partes por millón? Agregándole los 4 ceros. Exactamente. Agregándole 4 ceros o multiplicando por 10.000. Así es, tal cual. Así es como se pasa porcentaje a partes por millón. Entonces, este 15% se me va a convertir con 4 ceros en 150.000 partes por millón. Ahora sí nos vamos a la fórmula. Y la fórmula dice 757 partes por millón por 20 litros es igual a este por ciento que está multiplicando al volumen, lo voy a pasar a dividir porque me interesa
despejar ese volumen. Pero ya no lo paso como 15%, sino en partes por millón. Entonces, 150.000 Gente partes. que siempre ese dato esté solo, así sea que esté del otro lado, en concentración 1, en volumen 1, siempre pasa a dividir el que esté solo. Sí, sí. Siempre esta Ok. fórmula no tiene pierde porque no tiene otro dato. Entonces, para despejar el dato que no sabemos, pasamos a dividir el que lo esté acompañando. No tenemos, esta fórmula no va a cambiar nunca, siempre va a pasar a dividir. O sea, multiplicamos los que conocemos y dividimos entre el que está al lado del que desconocemos, cualquiera que sea. Entonces, aquí se me van a cancelar las partes por millón y la respuesta me va a dar en litros. Entonces, 757 por 20 dividido entre 150.000. Me da punto, me da 0,100, voy a ser bien 0,1. exagerada, así me da. O sea, estoy siendo así de exagerada porque me interesa pasarlo a mililitros. ¿Por qué? Pues porque tomar 0,1 litros es más difícil que coger este valor en mililitros. Entonces, si lo paso a mililitros, me va a dar 100,94, que es prácticamente 101 mililitros aproximando, ¿cierto? Este 94 me aproximaría aquí una unidad. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a coger 101 mililitros. ¿De dónde? De esta garrafa que hizo la profe acá torcidita, pero que ustedes saben que es una garrafa, de hipoclorito que está al 15%, va a coger 101 mililitros y lo va a llevar a este tanque de 20 litros, completándolo con agua, y así su concentración le va a quedar a 757 partes por millón. Y ese tanque de solución madre que ya lo dejó allí preparado, lo dosifica a 9 litros por hora en su caudal. ¿Y qué es lo que necesitamos aquí? Lo más importante es lograr que el agua me quede a 2 partes por millón de cloro. ¿Cómo se sienten con eso? ¿Qué les parece? Pero esas 2 partes por millón sería cuando medíamos el cloro el cloro residual que tiene el agua en el muestreo. Eso fue lo que me dijo el laboratorio. El laboratorio me dijo su demanda de cloro son 2 partes por millón. La demanda de cloro quiere Listo. decir que con estas 2 partes por millón alcanzo a matar todo lo malo que tenga el agua y me sobra el residual. Pero cuando uno Entonces, mide eso, instructora, en el que mide la normativa, ese 0,5 es 0,5 partes por millón en el agua. ese 0,5 resulta que es de esta misma cantidad, como esta es una demanda de cloro, entonces lo más probable, pues como ese fue el dato que dio el laboratorio, pero entonces lo más probable es que 1,5 de estas que nosotros pusimos se ocupen matando bacterias y 0,5 quedan libres de cloro. ¿Qué es lo que medimos nosotros en el agua? Este cloro libre, porque la El agua, resolución, el cloro que queda residual, o sea, el que no se usó. eso, el cloro residual. El que no se usó, exactamente. ¿Por qué lo dejamos ese cloro residual en el agua? Porque cuando potabilizamos es necesario dejar un cloro allí latente, desocupado, para que apenas entre una bacteria o haya contaminación en tubería o contaminación, bueno, por cualquier razón que sea, que estén sin mantenimiento el tanque, que esté sucia las tuberías. Entonces, este 0,5 nos garantiza que cualquier tipo de contaminación que entre, el agua va a tener la capacidad de matarlo, las contaminantes con ese cloro que trae. Entonces, usted no va a sufrir de problemas estomacales porque su agua viene protegida. Digamos que es un seguro con la que mandamos el agua. Pero este valor que le dosificamos es el que nos da el laboratorio que midió. Ellos hacen pruebas que se llama, eso lo vamos a ver por allá en cuarto trimestre, Hacen pruebas de cloro que se llama breakpoint de cloro. Entonces el breakpoint es un punto de quiebre.
Ya lo veremos eso despacio, que es cuando el cloro ya terminó con los metales, hizo cloraminas, después acaba con las cloraminas, acaba con todo lo que hay y ya comienza a sobrar, que es este cloro residual. Entonces, allí es que el laboratorio dice, listo, necesitamos tantas partes por millón para lograr esto. Sí, todavía o sea, mírenlo, váyanlo bien, mirando porque ya tienen las herramientas, ya saben No, la este fórmula. ejercicio buenísimo, este ejercicio, porque es un ejercicio muy que nos vamos a encontrar muy fácil, hay que dominar ese, pero en este, o sea, ahorita puede ser parecer difícil, pero conociendo la fórmula así como usted lo hizo, y lo que me parece importante es, ahí sí, saber reemplazar lo que tenemos que eliminar para poder ir llevando a lo que nos pide el ejercicio. Exacto, porque este fue un caso que se encontró un alumno mío. De hecho, me llamó y me dijo, profe, ¿qué hago? Porque todavía no habíamos visto esto. Entonces, me parece genial porque tiene los datos que se pueden encontrar. Ahora, en la medida en que vayamos avanzando en el tecnólogo, pues ustedes van a tener más herramientas para entenderlo, porque van a saber cómo se clora, qué se clora, cómo funcionan las bombas, por qué se clora, qué es el breakpoint de cloro, qué es una prueba de jarras. Entonces ya con todas esas otras herramientas pues tienen el contexto para el ejercicio, pero las matemáticas no van a cambiar, van a ser así. Entonces, no importa si en este momento todavía les cuesta entenderlo, pero ténganlo en mente porque en la medida en que vayamos entendiendo y aprendiendo cositas, tiene que ser algo que ya manejen con toda la perfección. Mauricio, el que usted me decía, ¿cuál era? El del ácido sulfúrico. Están los ejercicios instructora que usted nos envió y decía que tenemos un ácido sulfúrico al 98 y que tenemos que llevar una concentración. Usted no me quedó muy claro. ¿Lo tiene por ahí para que me lo dicte? Un momentico salgo al WhatsApp y ya se lo dicto. Así que yo creo que lo encuentra más fácil usted que yo acá. A ver. Era ácido sulfúrico. Víctor la dice así. Se requiere diluir 200 mililitros de ácido sulfúrico concentrado al 98% para preparar 2 litros de una solución al 5%. ¿Cuánto volumen de agua se debe agregar? A ver, venga otra vez. Se requiere diluir 200 mililitros de ácido sulfúrico concentrado al Al 98%. 90% para preparar 2 litros de una solución al 5%. ¿Cuánto volumen de agua se debe agregar? Ese es el ejercicio número 3 de los ejercicios que usted nos envió. Para preparar 2 litros de una solución al 5%. Sí, señora. Ah, sí. Creo que lo hicimos porque este tenía una, como que tiene demasiados datos. Este lo hicimos en clase porque se puede hacer de varias maneras, pero no, mejor dicho, se puede hacer de todas formas menos como quiere ahí el ejercicio. ¿Qué pasa aquí? Y esto tenemos que aprenderlo a analizar muy bien, porque a veces, como tenemos el volumen del frasco, pensamos que ya tenemos el volumen de la fórmula. Entonces, por eso les puse ese ejercicio así. Entonces, dice, se requiere diluir 200 mililitros de ácido sulfúrico concentrado para preparar 2 litros de una solución al 5%. Entonces, ¿qué vamos a tener al final o qué necesitaríamos tener? Necesitaríamos tener un recipiente de 2 litros de ácido sulfúrico al 5%. Ese es nuestro objetivo final, un volumen 2 con una concentración 2. Y dice que para ello, no, este sí, este no tiene, que para ello tenemos 200 mililitros. Tenemos un frasco aquí chiquito de 200 mililitros
de ácido sulfúrico al 98%. Entonces, miren, este caso de la vida real es así como lo van a encontrar. Porque ustedes dicen, bueno, ¿qué necesito? Lo que necesitan es básico. Primero tienen que saber hacia dónde van a llegar. Yo necesito 2 litros de ácido sulfúrico al 5%. Listo. ¿Qué tengo? Tengo un frasco de reactivo que está al 98%. Tengo 200 mililitros. Usted mira el frasco y dice, son 200 mililitros al 98%. Entonces verán, aquí tengo una concentración 1. ¿Dónde está mi lápiz? Aquí tengo una concentración 1, ¿cierto? Y un volumen 1, que son la solución que yo necesito preparar, o sea, la solución hija. Y acá yo tengo una concentración 2, que es la concentración del reactivo de la solución madre. Pero ojo con esto, por más que yo tenga el volumen del frasco, no quiere decir que yo se lo tenga que echar todo. ¿Sí me hago entender? O sea, muchas veces a la hora de plantearles el ejercicio o de que ustedes van al laboratorio y miran el volumen al que tienen el reactivo. Y sí, este frasco es un frasco de 200 mililitros, pero no quiere decir que usted los 200 mililitros los va a adicionar acá. Usted tiene que calcular es qué volumen de estos 200 mililitros es el que va a, es el que va a coger de este frasco concentrado y lo va a pasar acá para que la solución le quede al 5%. Entonces ahí es como hay datos que nos sirven en este ejercicio. ¿Qué dato es el que nos sirve? Pues son esos 200 mililitros. Porque por el hecho de que el frasco reactivo tenga, o sea, por el hecho de que usted tenga 200 mililitros de reactivo, no quiere decir que todos se los tenga que adicionar a la solución. Entonces, aquí decimos que concentración 1 por volumen 1 de la solución hija es igual a concentración 2 por el volumen 2 de la solución madre. La concentración 1, 5%. El volumen 1, 2 litros. La concentración 2, 98%. El volumen 2, desconocido. Siempre multiplicamos los dos que nos quedan del otro lado y dividimos entre el que está al lado, porque está multiplicando, entonces pasa a dividir. Aquí no vamos a tener problema con el porcentaje porque se va a cancelar, entonces no tenemos que hacer otra operación distinta. Solamente el 5% por 2 litros dividido entre 98% igual a volumen 2 y aquí se me va a cancelar este porcentaje y 10 dividido entre 98 me da 0,1020. 0,1020 litros, ¿cierto? Como 0,1020 litros es tan difícil de medir, pues nosotros lo podemos pasar a mililitros multiplicando por 1000 y sería más fácil de agarrar 102,0 o 102 simplemente mililitros. ¿Qué quiere decir? Que de estos 200 mililitros que usted tenía, no los va a utilizar todos, porque si los utiliza todos no le va a quedar a la concentración. Usted debe calcular cuál es el volumen que necesita coger del tarro. Entonces no necesita los 200, necesita 102. Pero ojo, que la pregunta no es cuánto reactivo usted tiene que adicionar, sino que la pregunta le dice cuánta agua, ¿cierto? ¿Cuánta agua era la pregunta? Entonces, si usted necesita preparar 2 litros, ¿cierto? Necesita preparar 2 litros. ¿2 litros qué son? Son 2000 mililitros. Y aquí de reactivo, ya sabe que le tiene que adicionar 102
mililitros, ¿cuánto será el agua que le tiene que le queda faltando? Entonces, 2000 menos 102 será igual a 1898. 1898 mililitros de agua. ¿Sí se entendió esa parte? En la vida real, ¿qué hacemos para evitarnos la medición exacta de los 1898 mililitros de agua, que es un gallo de medir? En vez de coger un recipiente así abierto, cogemos un balón aforado. Los balones aforados son unos elementos espectaculares que tenemos en laboratorio, que vienen con un menisco que nos dice en dónde exactamente están los 2000 mililitros o los 2 litros. Entonces usted lo que hace es coger, pipetear el ácido sulfúrico, ponerlo aquí por las paredes con todo cuidado, porque la reacción del ácido sulfúrico con el agua es exotérmica y usted se puede quemar y soltar el frasco y peor todavía. 102 mililitros de ácido. Y ¿Por sin qué necesidad, dígame, utiliza aquí en el recipiente 2000 mililitros? ¿Esos 2000 mililitros dónde salen? de los 2 litros. Ok. Es que como esta unidad la tengo en mililitros, entonces acá la puse en 2. Pero también hubiéramos podido restarle a 2 litros 0,1 litro y les daba 0,1898 litros. Sino que como es tan difícil en laboratorio de medir 0,1 litro, entonces por lo general uno lo pasa a mililitros. Pero tener 2 litros es lo mismo que tener 2000 mililitros, porque acuérdense que un litro tiene 1000 mililitros. Entonces, 2 litros es lo mismo que 2000 mililitros. Lo que les cuento es que en lugar de coger un beaker y estar midiendo los 1898 mililitros de agua que le falta, lo que hacemos es, en lugar de un beaker, utilizar un balón aforado, que es el que se utiliza para hacer diluciones, y ya este balón aforado sabemos que es de 2000 mililitros. Entonces, adicionamos con todo el cuidado y bien medidos los 102 mililitros de ácido sulfúrico y completamos con agua. Esta agua ya no la medimos, pero tenemos cuidado de que nos quede aquí, justo en el aforo del menisco. Que si se acuerdan que si tenemos, se nos forma una barriguita de agua y justo donde está descansando la barriguita, ahí es donde, ahí es. No es aquí arriba, es justo donde descansa la barriga, en la cima de la barriga, en la parte más pronunciada de la barriga, ahí es la medición. ¿Sí? ¿Alguna otra, sí quedó claro? ¿Alguna otra aclaración? Fue que pasé estos litros a mililitros para que no sea tan, para que sea más fácil de medirlos, porque 102 mililitros de ácido, pues los puedo medir en una probeta. Mientras que 0,1 litros ya me queda más complicado. ¿Sí? Mauricio. Mauricio, que tenía la inquietud. Sí, quedó claro. Sí, ingeniera, muchas gracias. Ok, listo. Bueno, lo que nos corresponde a la sesión de hoy es hacer como un recorderis que nos sirve mucho para el examen, que ya está activo, Junior, el examen ya está activo para que lo puedan hacer. Junior. Entonces, ya me sacó. Vamos a entrar otra vez. Lo vemos aquí. Recuerden que estamos en
material de formación este documento que se llama toma de muestras. Ese es el que estamos trabajando, porque el primero ya lo acabamos hace rato. Pero acá tiene como un recorderis de todo. Bueno, ya vimos estadística, ya recordamos las unidades, la masa, el volumen, la preparación de soluciones, y aquí es donde está el recorderis. Entonces, ¿qué es lo que vimos este trimestre? Este trimestre nos dedicamos a aprender cómo se realiza un muestreo. Ahora, ¿por qué se hacen los Instructora, un muestreos? momentico, usted disculpe. Diga. Usted borró lo que tenía en la pantalla, el ejercicio que estábamos haciendo ahora. Basta que no lo terminé de copiar aquí en la libreta. Ay, claro que se queda, no lo borré, pero ese queda igual en el video, porque como la clase la estamos grabando. Pero Solo es si lo quieres, último. tómale, Solo fue lo último, aquí en la parte de abajo donde hizo la si conversión quieres, para el agua. Donde hizo tómale la ahí con- míralo, tómale ahí un pantallazo si quieres o termínalo de copiar. so- sí, solo es ese donde hizo la conversión del agua. Aquí lo que hice con con el agua fue calcular, como yo necesito preparar 2 litros, o sea, 2000 mililitros de solución. Y ya sé que 102 de esos 2000 van a ser de ácido. Entonces, si yo Ah, ok. necesito 2000 y 102 son de ácido, entonces le resté a los 2102 y me dio 1898 de agua. Por eso les decía que para evitarnos esto tan engorroso de estar midiendo estos mililitros de agua es que utilizamos los balones aforados. Ok. Bueno, listo, ya lo copié, gracias. Ok, bueno, entonces les decía, ¿para qué es que hacemos los muestreos? Entonces recuerden mucho lo que nos pasa cuando tenemos una enfermedad y nos toca ir al médico y nos mandan exámenes. ¿Qué pasa allá? Pues que nos toman muestras de sangre o de orina o de lo que quiera que sea según la enfermedad que tenga. Es lo mismo. ¿Para qué le realizamos muestreo al agua? Pues para saber las condiciones en las que se encuentra. Esas condiciones las consideramos o las llamamos calidad del agua. Entonces, para saber cuál es la calidad que tiene el agua, cuáles son esos parámetros que tiene el agua para compararlos con la norma y saber si está bien o mal de acuerdo a esos referentes, para eso es que hacemos los muestreos para determinar la calidad del agua y para tomar decisiones con ese análisis. Eso también es muy importante y es igual a lo que pasa con los médicos. Los médicos, ¿para qué piden el análisis? Pues para saber qué tratamiento darle, ¿cierto? En el agua pasa exactamente lo mismo. Nosotros necesitamos saber cómo está esa agua para tomar decisiones. Ah, que viene sin cloro, pues hay que clorarla. Que viene con mucha turbidez, pues hay que flocularla. Que viene con... Entonces, para eso es que sirve. De allí la importancia de tomar bien una muestra. Porque si usted no toma bien una muestra, la calidad que usted supone de esa agua va a estar errada y por lo tanto la decisión que tome respecto al agua va a estar errada y eso sí que es grave, ¿cierto? Localización del muestreo. ¿Dónde se pueden hacer los muestreos? Los muestreos se pueden hacer donde se requiera hacerlos. ¿Qué es lo normal que muestreamos? Muestreamos en fuentes, en procesos o en vertimientos. Es como que en todo el ciclo del agua, ¿no? Entonces, un muestreo en una fuente, pues puede ser un río, un lago, una laguna, un agua subterránea. Eso es fuente, o sea, una fuente de agua. En proceso, en proceso, cuando trabajamos en plantas, ya sea de alimentos o sea de tratamiento de agua potable o residual, se suele tener que controlar cómo está saliendo el agua de cada una de las unidades. Se llaman operaciones unitarias. Entonces, estamos tomando agua de la salida de los filtros, estamos tomando muestras de agua, no tomando agua, perdón, tomando muestras de agua de la salida del floculador, de la salida del filtro, de la entrada, de la salida de la planta, de la red de distribución. Todo es proceso. Allí también muestreamos en proceso. Y cuando el agua ya surtió toda su vida útil dentro de las fábricas y de las casas, se desecha. Y esa agua residual también es susceptible de muestreo.
Entonces se muestrean fuentes, se muestrean procesos y se muestrean vertimientos. ¿Para qué se muestrea? Entonces ya tenemos claro para qué se muestrea, ¿no? Se muestrea para determinar la calidad que tiene el recurso y con ello tomar decisiones. Ahora, es muy importante y uno de los aspectos más importantes que debemos conocer antes de ir a hacer ese muestreo es cuál es el motivo, cuál es la finalidad de esa caracterización. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir a nosotros identificar, por ejemplo, en qué punto y durante cuánto tiempo y qué tipo de muestreo vamos a hacer, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el agua potable en la red de distribución. Sabemos que el agua potable en red de distribución es un muestreo simple, un muestreo puntual, porque una vez que usted haya dejado correr 3 minutos el agua que estaba estancada en su llave del agua que vaya a muestrear, pues la tome en el minuto 1 o en el minuto, después de que hayan corrido los 3 minutos. En el minuto 1, en el minuto 5 o en el minuto 6, pues se supone que el agua va a ser igual, ¿cierto? Entonces no tiene sentido estar tomando agua cada rato si las características del agua van a ser iguales. Lo mismo en un tanque de almacenamiento de agua. Si usted necesita conocer la calidad del agua en este día, el día de hoy, necesito saber cómo está ese tanque, y va y toma una muestra a las 9 de la mañana, seguramente va a tener las mismas características que si la toma a las 10, a las 10:30, a las 11. De pronto, si vuelven unos 5 días, ya las condiciones van a ser distintas. Pero el día de hoy no le va a cambiar. Entonces, eso es un muestreo puntual, simple, que usted va, se para en un solo sitio y en un solo momento toma su muestra y se va. ¿Cuál es la diferencia con el muestreo compuesto? El muestreo compuesto se toma en un solo sitio, pero en diferentes momentos. ¿Por qué? Porque son aguas que están cambiando sus características y condiciones. Entonces, lo que hablábamos cuando comenzó la clase con el muestreo que estuvo presenciando Mauricio, que decía, es que a determinadas horas sale más agua y seguramente si tú hubieras podido acercarte más, te dabas cuenta que incluso las condiciones, las características, el olor, la presencia de contaminantes es distinto de una hora a otra. Entonces, si usted va a querer muestrear agua residual y se va a las 9 de la mañana, seguramente esa caracterización le va a dar muy distinta que si va a las 12:30, 1 de la tarde. O sea, la cantidad de sólidos, de materia orgánica, de contaminantes va a ser muy distinta, muy distinta. Entonces, por eso es que ese tipo de muestreo se requiere así, compuesto. ¿Qué quiere decir? Que usted tomó la misma cantidad de agua, pero no la tomó de una vez, sino que la empezó a componer. Entonces, a las 7 tomó 200 mililitros, a las 8 otros 200, así hasta que se acabó el día. Eso se saca con una formulita que ya la veremos con calma, em, para poder lograr obtener esos 2 litros que le pidieron, pero no de una sola, sino componiéndola con un poquito de agua cada vez, cada hora. Agua que depende de la cantidad de caudal que salga. Otro asunto que puede ocurrir es que usted necesite una muestra integrada. Por ejemplo, las que se pueden hacer en superficies de agua muy grandes, ríos muy grandes, lagunas muy grandes, donde usted dice, bueno, el agua no me va a cambiar de pronto entre las 9 de la mañana y las 12 del día, pero si yo la tomo en la orilla de la laguna, de pronto va a tener características distintas así la tomo en toda la mitad, porque en la orilla hay muchas algas y plantas y como una cantidad de animalitos que le cambian las condiciones al agua. Entonces, en esos casos necesitamos muestras integradas que se toman en un solo momento, pero en varios lugares. Entonces, al mismo momento, varias personas toman una muestra de agua, digamos, 10 personas tomando 200 mililitros en diferentes puntos del río o en diferentes puntos de la laguna. Y
todos van con sus 200 mililitros, los vacían en el tanque grande y componen o integran, ahí no sería componen, sino integran una muestra de 2 litros y la llevan al laboratorio. Esos son los 3 tipos de muestreos más importantes y más usados. Ahora, también existe otro que se llama muestreo de perfil profundo, que es el que se hace en los océanos, recuerden, porque los océanos pues, pueden tener muchas zonas de profundidad con diferentes condiciones de oxígeno, de DBO, de DQO, o sea, el océano cambia mucho de acuerdo a la profundidad. Entonces, ese será un muestreo de perfil profundo, cuando muestreamos hacia abajo, digamos así. Y el otro es el muestreo por área o muestreo por capas. Esos dos se utilizan sobre todo en análisis oceánicos, sobre todo cuando hay mezcla de agua, por ejemplo, de río con el mar, o que por estos fenómenos atmosféricos el agua de una de las corrientes llega a otra temperatura y al mezclarse no hay una mezcla completa, sino que es como si hubieran diferentes densidades y se mete una capa debajo de la otra. O sea, en el mar ocurren cosas bien características. Entonces, esos muestreos que tienen que hacerse allá en el océano, pues suelen ser distintos y esos sí tienen un nombre especial. Entonces, pueden ser muestreos de perfil profundo o muestreos de área o capas. Pero esos son los tipos de muestreo. Por acá en el interior del país, pues solamente, muy seguramente nos vamos a encontrar con el muestreo simple, compuesto e integrado y no vamos a salir de allí. Estas son las características que debe tener un rótulo, porque ya listos, ya sabiendo qué muestreo vamos a hacer, el siguiente paso es ponerle rótulo o ponerle identificación a ese frasco, ¿cierto? Porque no podemos llegar al laboratorio con un frasco que no se sepa de dónde viene. Aunque acá al final hay un video que explica más estos rótulos, aquí nos da como la información básica. ¿Qué debe tener primero? El código o nombre de la muestra. Entonces, las empresas públicas por lo general tienen una codificación para sus muestras. Entonces, las muestras de agua residual, AR00 o CRP o bueno, todas esas cantidad de números, letras y nombres que le ponen de acuerdo a su sistema de gestión. Entonces, tiene una codificación que termina con un número. Entonces, muestra 05, muestra 15, muestra 20 es básico. Primero, identificar esa muestra, o sea, saber qué número de muestra tengo. ¿Qué es lo siguiente muy importante? Decir dónde la tomó. Ojalá georreferenciando con latitud, longitud, altura. O sea, si yo digo, ¿qué es el siguiente paso? El tipo de fuente, o sea, digamos que yo digo estoy muestreando el río Quindío, no puedo decir muestra 01 del río Quindío porque el río Quindío es un universo. Entonces tengo que decir muestra 001 de agua corriente, río Quindío, en estas coordenadas. Entonces, la próxima vez que vayan a muestrear para hacerle seguimiento al punto de contaminación en el río, ya van a saber dónde tomarlas. Porque si no, llega un muestrador, la toma en una parte, el otro en otra, el otro en otra, y hasta ahí llegamos porque nunca se sabe cuál es el punto que estábamos comparando. Otro asunto muy importante es definir el destino o el objetivo para el cual se muestreó, que ese se lo da el laboratorio. Entonces, monitoreo para consumo de agua, caracterización para cría de truchas, caracterización para riego. Esa es información que por lo general le manda el laboratorio porque es el objetivo por el cual usted se fue a muestrear. Muy importante el establecimiento que lo mandó a muestrear y el nombre de la persona de quien realizó el muestreo. Entonces, esta es una muestra de empresas públicas del Quindío o es una muestra del Instituto Departamental de Salud del Atlántico o es, bueno, en fin, la CBC de Cali. Y nombre de quien realizó el muestreo. Recuerden que los muestreos no los puede hacer cualquier persona. Las empresas que prestan este servicio deben tener personal certificado en esta norma. Entonces, porque personas como ustedes son las que ya
saben hacer un muestreo, no van con cualquier frasco a hacerlo de cualquier manera. Tipos de análisis, tipos de análisis a efectuar. Bueno, esto a veces lo manda el laboratorio, a veces no, pero sí es importante establecer que si es para físico-química o es para microbiológica. O sea, más que qué tipo de análisis es definir si es una muestra físico-química o es una muestra microbiológica. Algunos laboratorios tienen frascos distintos para cada tipo de muestreo. Entonces, el microbiológico de vidrio, neutro, esterilizable, que por lo general se lo mandan envuelto en papel craft. Mejor dicho, eso es todo un show ahí, el frasco del muestreo microbiológico. Y el de físico-química le mandan ahí un galoncito plástico normalito, desinfectado, bien lavado, pero pues allí, normal. Entonces usted le queda más fácil ponerle el rótulo al físico-químico porque sabe que es el galoncito plástico y el microbiológico pues el que viene todo protegido. Pero hay empresas que tienen solamente frascos de vidrio, neutro. Unos están esterilizados y son para microbiológico y otros no están esterilizados y son para físico-químico. Entonces, por eso es que usted los tiene que marcar, porque a la hora que usted toma la muestra, le quita el papel, el capuchón y todo lo que diferenciaba un frasco del otro. Entonces, usted tiene que saber en cuál puso la muestra para agua, para microbiológico y en cuál puso la muestra para agua residual. ¿Por qué es para agua residual, perdón, para agua corriente? ¿Por qué es tan importante? Porque recuerden que el agua corriente, bueno, el agua residual también, para análisis físico-químico se enjuaga 3 veces el frasco y se llena hasta el tope. Mientras que el microbiológico no se enjuaga, a duras penas se abre con cuidado la tapa sin soltarla en el piso, se llena solamente hasta los hombros del frasco y se tapa. O sea, se le deja espacio para respirar. ¿Por qué no se enjuaga? Porque por lo general esos frascos vienen con un reactivo que se llama tiosulfato de sodio para que el cloro que trae el agua potable no inhiba el crecimiento bacteriano si es que habían bacterias en esa agua. Entonces suelen tener un reactivo y si tiene un reactivo usted tiene que especificarlo en el rótulo. Tiene que decir, este frasco se usó como reactivo de preservación, el tiosulfato, el ácido sulfúrico, lo que quiera que sea que le haya mandado al laboratorio. Y si hiciera alguna otra observación, pues también debe colocarse en el frasco para... Buenas. ¿Pregunta? Doctora, Dígame. yo tengo una pregunta. Cuando usted lo que no me queda claro, ¿cuál es la muestra integral? Muestra simple es la que uno toma por de pronto una medición rápida. Y muestra compuesta es la que tomamos de pronto por hora, sí, por un seguimiento, por un control. Y muestra integral, aclárame un poquitico de eso, no recuerdo. Hágale, hagámosle aquí con un dibujito. La muestra... Uy, ¿qué se hizo mi lápiz? Esperen un minuto. Ya apareció mi lápiz. Entonces, muestra simple o puntual. Como dijo Junior, en un sitio, en un lugar, en un tiempo. Esta es la típica muestreo de grifo. Un lugar, un tiempo, se fue con su muestra. Muestreo compuesto. Tiene un lugar, varios tiempos. Este es un muestreo típico de un vertimiento. Entonces voy a hacer aquí un canal, que puede ser de agua residual, un canal abierto de agua corriente de agua residual, y usted separa aquí en este punto
solamente toma el agua en este punto, pero la toma a las 7, a las 8, a las 9, así varias muestras hasta por acá a las 6 p.m. Ese es el muestreo compuesto, esos dos súper claros. Ahora vámonos con el muestreo integrado. El muestreo integrado está en varios lugares en un solo tiempo. Y vamos a dibujarnos acá un lago. Entonces digamos que tenemos un lago así súper extenso, con diferentes condiciones, y vamos a tener que contratar varias personitas. Esta toma la muestra aquí. Esta toma la muestra acá. Esta es niña y toma la muestra aquí. Y por acá otra chica toma la muestra acá. Y por acá otro chico toma la muestra acá. Entonces, si ven, son Ok. varias Ok, muestras. ese es viceversa al compuesto. Eso, al compuesto. Entonces, todas estas forman un solo tanque de 2 litros que se compone durante el tiempo. Y estos también forman un solo tanque de 2 litros, pero en un mismo tiempo. Ya los muestreos oceanográficos son más complejos. Esos muestreos de perfil profundo de área, pues ya son en los océanos. Que un océano, pues por magnitud y profundidad, es vasto de conocer. Entonces, es probable que sean muestreos en serie, o sea, integrados, mejor dicho, que unen por lo general estos dos, el compuesto con el integrado. Puede ser que usted esté tomando muestras en varios puntos y en varias capas en el tiempo, o sea, varios puntos en área, varios puntos en profundidad. ¿Se acuerdan que veíamos unos aparatos que eran especiales para agarrar el agua de capas más profundas? Que son unos aparatos que usted los mete aquí, son como tubitos, y los abre aquí. Los abre, los llena, los cierra y los saca. Le permiten tomar el agua así. Y en diferentes tiempos. Entonces, aquí tiempo 1, aquí tiempo 2. Y así. Entonces, estos son muestreos que se llaman muestreos de serie de perfil profundo o de área en capas, que son solo para los océanos. Perfil profundo, pues profundidad. En área, en extensión. Entonces, es como una mezcla de estos dos, de estos últimos, pero para océanos. En el resto del universo que no sea océano, vamos a tener o puntuales o compuestos o integrados. Sí, si tienen alguna otra duda, me van contando, que acá estamos haciendo el recorderis total. ¿Cuál es la frecuencia o cada cuánto se debe muestrear? Cada cuánto se debe muestrear depende no solamente del plan de muestreo que su empresa tenga definido, sino que sobre todo depende de las autoridades ambientales. Entonces, por ejemplo, para el agua potable, por lo general está muy pendiente de los muestreos el Ministerio de la Protección Social, la Superintendencia de Servicios Públicos, la Secretaría de Salud Municipal, la Secretaría de Salud Departamental, el gobernador, el alcalde, el gerente de la empresa. Son muchas autoridades porque es que el agua potable es de mucha importancia. O sea, un agua que vaya con tóxicos acaba con un montón de gente y imagínense el lío en el que se mete el municipio.
el próximo trimestre creo que es que vemos los índices de riesgo del agua y aprendemos a calcularlos de acuerdo a los parámetros. Entonces son circunstancias de mucha sensibilidad para la salud de las personas. Entonces hay mucha gente encima y hay muchas normativas. Entonces, normativas que se concertan con las autoridades y se define cada cuánto vamos a muestrear. Entonces, para poblaciones pequeñas, es probable que le digan, bueno, muestreo de la fuente de su planta de tratamiento de agua potable lo va a hacer cada 8 días. Si es una ciudad más grande, donde el río es más grande y hay una dinámica meteorológica como la que estamos teniendo últimamente en el país, que llueve, hace sol y llueve más y al otro día llueve más y después llueve más, y todo eso afecta muchísimo la turbidez y las condiciones del agua, entonces es probable que les estén pidiendo muestreo diario del agua de la fuente. O como puede ser una fuente, por ejemplo, subterránea, súper constante en sus condiciones, que se analice solamente una vez al mes. Entonces, la frecuencia siempre va a estar dada no solamente por el protocolo, sino que en el protocolo va a estar concertado a lo que llegaron de acuerdo con las autoridades, dependiendo de para qué es el muestreo. Lo mismo en las plantas, ¿no? El control del proceso. Es muy probable que a usted le pidan un muestreo 2 veces en la mañana, 2 en la tarde, o que le pidan muestreo cada hora. Bueno, usted analíceme turbidez cada hora de la salida de los filtros, porque la turbidez es un parámetro muy importante en planta, dado que si está a más de 2, no solamente se está incumpliendo la norma, sino que si usted clora a más de 2, los microorganismos se le esconden en las partículas. Esto es increíble y uno no cree que ellos puedan hacer eso, pero eso pasa. Un agua con una turbidez mayor de 2 que se vaya a desinfección no queda desinfectada, porque los berracos microorganismos se esconden en las partículas de turbidez y pasan como si nada, se le pasan al cloro. Entonces, la frecuencia siempre va a depender de lo que estimen las autoridades. Ahora, en Colombia, pues además de la normativa vigente, nos regimos por algunas normas técnicas colombianas. La familia de normas técnicas para el muestreo es la que comienza con 5667. Desafortunadamente, no nos han habilitado la biblioteca y yo quisiera volver a ensayar porque me prometieron que esta semana ya iba a tener biblioteca. Nosotros tenemos, creo que en inducción hicimos un ejercicio. Nosotros tenemos en el SENA un sistema de bibliotecas maravilloso que nos permite hacer consultas en bases de datos. El SENA tiene contratadas una cantidad de bases de datos que les cuento que a veces ni las universidades. Entre ellas, esta que es maravillosa, que se llama Icontec. Aquí están todas las normas técnicas colombianas. Las normas técnicas son pagadas. Miren, no me deja todavía, dice que me contacte con el administrador. No sé qué le pasa al sistema de bibliotecas, no ha podido migrar. ¿Ustedes han podido entrar? Si alguien puede entrar, me cuenta, porque yo estoy así desde el año pasado que empezó la migración de las plataformas. Esas normas y Contec por lo general son costosas, son del orden de o sea, van de entre los 150.000 y los 500.000 pesos. Acá el SENA nos las permite que las consultemos gratis. Pues cuando se arregle esta base de datos, que con ustedes tengo todavía bastante tiempo, espero poder mostrarles la familia de normas de las 56, 67, que son las típicas de muestreo. Entonces, 566701, por ejemplo, muestreo de agua potable, la 03 para agua corriente, la 05 para transporte de muestras, la 07 para, así, hay, mejor dicho, la familia de normas que si uno quiere ser muy riguroso en el muestreo, pues ese es un insumo muy importante para leer. En cuanto al alistamiento de materiales e insumos,
El alistamiento de materiales para un muestreador de agua es básico porque es lo que le permite a usted planear su actividad. Yo les contaba alguna vez que como consultora pedí muestreo era un muestreo compuesto en un río que necesitaba hacer y mandé ubicación, mandé fotografías al laboratorio, pero el laboratorio nunca fue a hacer una inspección inicial. El día en que yo ya tenía programado el muestreo y ya llegué al sitio, como que llegaron a toda carrera, pero al no tener un contexto de qué era lo que iban a hacer, me mandaron al laboratorista o el tecnólogo que iba a hacer el muestreo con un balde y un cronómetro a un río, chicos, a un río de unas dimensiones que no había posibilidad como de encauzarlo en un canal para que el señor pudiera meter todo el agua en un balde. O sea, no había posibilidad. Entonces, sí hay vertimientos que corren por canales o que corren por la tierra que usted puede meterlos como en una porción de tubo, entierra el tubo, capta todo el agua que va llegando y al final de tubo mide con balde y cronómetro y es perfectamente válido. Pero en el resto de los casos no, entonces ahí se necesitaba un molinete o caudalímetro y no lo tenían. Entonces imagínense el lío y la pérdida de tiempo y de dinero. Entonces, por eso es que se planea la toma de muestras, por eso es que antes de ir a hacer el muestreo, lo ideal es que ustedes primero vayan a mirar dónde van a ir para saber qué necesitan, para saber incluso si van a necesitar protección de la policía, que en nuestro país es posible, qué materiales van a necesitar, qué equipos deben llevar de acuerdo al muestreo. Entonces, por ejemplo, si van a muestrear agua potable, sí o sí van a tener que llevar el kit de cloro residual del que hablábamos, porque al agua potable se le mide qué cantidad de cloro residual tiene. Pero si van a muestrear agua residual, pues para que lleve el kit de cloro, para que se le pierda ya, porque el agua residual no tiene cloro residual, no hay posibilidad de que haya cloro en esas aguas. Entonces, tiene que alistar los equipos, tiene que alistar los insumos. Hay algunas pruebas que necesitan que el frasco donde usted va a hacer el muestreo tenga un reactivo. Lo que les decía, el tiosulfato para el caso del agua, del muestreo microbiológico en agua potable, pero a veces, por ejemplo, necesitamos fijar oxígeno en campo y le mandan el frasco con ácido sulfúrico concentrado. Entonces, todo eso se debe preparar y se debe marcar para que luego usted no se confunda y en campo vaya a regar el ácido sulfúrico haciéndole los 3 enjuagues al frasco. Ese frasco no lo podemos enjuagar, lo llenamos directamente. Los equipos que lleve tienen que ser calibrados, ojalá el mismo día. Si va a llevar multiparámetros, pHímetros, hemos visto algunos, pero el próximo trimestre los vamos a ver como con más calma los equipos. Cualquier equipo que lleve debe ser de campo, para empezar, que son equipos más robustos y deben estar calibrados. Usted tiene que ser capaz de calibrar. Por otro lado, el tamaño de la muestra. También vimos que se requería diferentes cantidades de muestra dependiendo del tipo de análisis. Pero si a usted no le dicen nada, si a usted se olvidaron de contarle cuánta muestra debía tomar, lo mínimo que debe tomar siempre son 2 litros. O sea, para que no les falte. El perfil general de agua que nos dice la resolución que debemos caracterizar en el agua sale con 2 litros. Entonces, si nadie le dijo cuánta agua debe llevar al laboratorio, usted llega con 2 litros, que es fijo. Que si ya necesitaba más, pues tenían que habérselo dicho. Si necesitaban menos, pues mejor porque les sobra. Otra cosa que debe tener muy pendiente en este alistamiento es la lectura de los protocolos. ¿Se acuerdan que veíamos un protocolo de empresas públicas del Quindío, de muestreo, que decía hasta qué elementos de protección personal debe llevar, cómo debe portarlos y todo? Esos protocolos son los manuales de comportamiento prácticamente que le dicen a usted paso a paso qué es lo que debe hacer para el muestreo, y las empresas que trabajan con criterios de calidad pues ya los tienen listos y muy bien elaborados. ¿Para qué son esos protocolos? Para garantizar que todas las veces cualquier operario que llegue haga las cosas de la misma manera
y que de esa misma manera se garantice que las cosas queden bien hechas. Entonces, que no sea porque llegó un muestreador del SENA Quindío y el otro es del SENA Barranquilla y por alguna razón tienen como una metodología o una forma de hacer las cosas distinta. No, en las empresas que están certificadas en calidad, todo el mundo trabaja de la misma manera. Para eso son los protocolos. Entonces, no importa si usted es colombiano o extranjero, si aprendió en el SENA, en la Universidad del Valle, o en la Nacional, o en la Javeriana. En esta empresa se hacen las cosas de esta manera, con este equipo, se mide de esta forma. Por eso son los protocolos, para garantizar que las cosas se hagan siempre iguales y por lo tanto los resultados salgan más o menos consistentes. Bueno, aquí esto me gustó, chicos, y es bueno que lo tengan como lo descarguen, porque es muy útil a veces tener estas listas de chequeo. Entonces ustedes dicen, mañana me voy a muestrear, ¿qué tengo que llevar? Ay, y eso el día anterior se acuerdan de todo y todo está en su cabecita perfecto y al otro día se levantan y ya se olvidaron. Entonces tener una lista de chequeo y chequear dónde está mi nevera, entonces ya llevo la probeta, ya llevo el cronómetro, ya llevo el balde, miren aquí van a hacer un muestreo con balde, una medición de caudal con balde y cronómetro. Llevo la caneca, llevo el flexómetro, llevo la regla, llevo lo del formato, las botas, o sea, se hace una lista y se chequea que yo lleve todo. O sea, ya metí todo en el carro, listo, me voy para el muestreo. Me pareció chévere esta lista para que la tengan de referencia. Otra cosa en estas recolecciones de muestras es, además de calibrar los equipos, verificar que los kits de análisis estén vigentes, ¿no? Que a veces compran kits con muchas determinaciones, no los usan a tiempo y eso a veces está revencido. Entonces uno jura que le está dando el perfil de color y mentira que no le está dando nada. Entonces, además, al mismo tiempo que se calibran los equipos, los multiparámetros, se revisa las fechas de vencimiento de los colorímetros, de los kits de análisis colorimétricos en campo, que es reactivo y una regleta de colores por lo general. Las actividades de potabilización y saneamiento involucran la recolección de muestras para la determinación de las características de una fuente o verificar conformidad en el proceso de tratamiento. Particularmente las actividades de monitoreo de agua potable en Colombia y otros países se encuentran reglamentadas, por lo que es necesario, como se mencionaba en temas anteriores, realizar la consulta y verificación con las autoridades competentes. Lo que les decía, no nos podemos ir a muestrear solos. Siempre debemos partir de un protocolo, pues en una empresa prestadora de servicios, ¿no? Y en muchas ocasiones con la compañía de la autoridad. O sea, va el muestreador no solamente como representante o como muestreador de la empresa, sino que va custodiado, resguardado y verificado por alguna persona que mande ministerio, que mande la superintendencia. Acá les hace como un recorderis de cómo se hace la recolección de agua potable. Bueno, de cómo se hace, no de para qué. Para garantizar la calidad en el consumo y de las instituciones que están pendientes. Y la recolección en ríos y corrientes, sí tiene razón que no está tan pendiente la superintendencia porque es el monitoreo del agua, aunque sí debería. Entonces, cuando ellos no dan directrices específicos, pues recurrimos a la CNTC. Miren, la 5667 que les decía que es la familia de normas técnicas para muestreo, en la número 6, recolección de muestras de ríos y corrientes. La medición de parámetros de campo, acá está el multiparámetro, pero este, por ejemplo, es un multiparámetro de mesa. Esos no se los van a prestar para ir a campo. Le prestan uno como el que nos mostró en alguna ocasión Junior, que son robustos, son pequeños. Esos son equipos que aguantan que a uno se le caiga al río y lo vaya a recoger como 3 metros más abajo y no le ha pasado nada. No se dañan con el agua, no se dañan con los golpes.
Bueno, esto ya lo dijimos. Veamos qué más hay. Ah, este video del rotulado me gustó porque es súper completo. Pongámosle cuidado a este video. Rotulado del muestreo. La información sobre las operaciones de muestreo es una parte fundamental para asegurar la calidad del programa de muestreo y base fundamental en la cadena de custodia de las muestras, ya que esto genera confianza en los resultados de los análisis aplicados a las muestras. Por tal razón, la información consignada en los rótulos de los recipientes y en los registros de toma de muestras debe ser legible, veraz y trazable, de acuerdo con el ICONTEC 2004, en su Guía Técnica Colombiana GTC 100, Guía para los Procedimientos de Cadena de Custodia de Muestras. Los rótulos de las muestras pueden tener forma de etiquetas adhesivas de marca, rótulo o ambas. Las etiquetas suelen ser removibles para ser parte del proceso de registros posteriores, pero se enfrenta a la posibilidad de remoción inapropiada o pérdida. Los rótulos o marcas usualmente se hacen en papel a prueba de agua con tinta indeleble y son pegados al frasco o recipiente de muestra. Existe una manera alternativa que es cuando se escribe directamente en el recipiente con tinta indeleble. Sin embargo, no es el más aconsejado. Características de los rótulos. Deben ser diligenciados justo antes o inmediatamente después de la toma de muestras. Deben fijarse en el recipiente de tal forma que se asegure que no se borrará o perderá la información. Debe ser totalmente legible, no realizar tachones. La información mínima que debe contener es, si aplica, el código del proyecto, las consideraciones de seguridad, el código de cronograma, el nombre de identificación de la muestra, ubicación del muestreo, el punto de muestreo y el intervalo de tiempo del mismo, fecha y hora, tipo de muestreo, la empresa o nombre de la persona que realiza la toma, parámetros medidos in situ. Para muestras microbiológicas, se debe complementar la información con la preservación realizada. Ese video me pareció interesante porque es muy completo y está en plataforma y tiene como todos los ítems que uno debería tener en cuenta o considerar para rotular las muestras. Y finalmente, el documento nos muestra algunas prácticas de laboratorio, pues que esperamos hacerlas cuando estén con nosotros acá en Armenia, o mi intención es poder hacer las dos cosas, ¿no? Que ustedes puedan venir al encuentro acá en Armenia, pero que también puedan ir involucrándose con los laboratorios, si es necesario, de los SENAS de las ciudades. Sé que, ¿qué es lo que deberíamos saber ya o deberíamos tener claro en este trimestre? Bueno, esto lo maneja Dianita, pero aquí me lo voy a meter yo al rancho un rato. ¿Qué deberíamos saber? Pues reconocimiento de material, que ustedes ya no se les olvide nunca cuál es una probeta, cuál es una pipeta, cuál es una bureta, para qué sirven, y una práctica de laboratorio, no solamente de los materiales para el muestreo, o sea, que sean capaces de lavar, esterilizar un recipiente, taparlo, organizar la nevera, no olvidarse de los hielos, y una práctica de medición de masas y volúmenes y de preparación de soluciones, que es lo básico con lo que uno siempre comienza en un laboratorio. Poder manejar la balanza, saber hacer pesajes, saber hacer volúmenes, ensayar muchísimo la medición del menisco de la barriguita esta de los líquidos para saber cuál es el valor del volumen y preparar soluciones en laboratorio. Entonces eso es lo que necesitamos hacer en laboratorio de este programa. Sé que, bueno, ustedes tres que los tengo aquí están en laboratorio, ¿cierto? Ustedes tres tienen la posibilidad de manipular, de acceder a equipos y a prácticas. Voy consiguiendo... Sí, señora. Dime, Mauricio, dime. Yo soy conductor en la empresa, pero la empresa
recoge las muestras, pero el laboratorio es del Laboratorio Departamental de Salud. Mauricio, a mí se me olvida en qué ciudad estás. En Cartago Valle, a 1 hora. Sí, ya. Sí, estás muy cerca. Bueno, cuando hagamos prácticas, Ole, pero los chicos del Quindío del grupo, las niñas son del Quindío, Wedi, porque no he visto en esta ficha como los chicos de acá del Quindío. Porque cuando están acá en el Quindío, pues yo por lo general les armo laboratorio, entonces los que estén cerca vienen de una vez. David, ¿en dónde está? David, no te escucho. Me parece que había está en Bogotá. Sí, yo creo que él está en Bogotá. Si quieres, escríbeme en el chat, David, porque no te escuchamos. Si estás en Bogotá, maravilloso, porque allá en el centro de Palo Quemado tengo un compañero que está dictando este mismo tecnólogo. Pero tú también trabajas en laboratorio. Ah, pero ¿estás en Cali o estás en Bogotá? Eres de Cali, pero vives en Cali. Ah, está en Cali. Soy de Cali. Ah, entonces es John Frey el que está en Bogotá. Ya, listo, listo. Ah, bueno, David está en Cali. Cali, 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 Cali. Bueno, me consigo, no hay problema. Henry sé que está en Barranquilla, allá también sé que nos ayudan, pero tú también trabajas en planta. Ah, David, ¿tú estás en laboratorio? ¿Tú trabajas en un laboratorio o tienes contacto con un laboratorio? Ah, listo, listo, listo. Y Henry sí sé que está en una planta de alimentos en Barranquilla. Bueno, a medida que vayamos necesitando, vamos buscando los contactos para que ustedes se puedan acercar a los SENAs de las diferentes ciudades. Me ayuda mucho cuando el SENA tiene el programa. Por ejemplo, Medellín lo abrió presencial. Entonces es fabuloso porque allí a la salada puedo mandar a mis aprendices a hacer las prácticas. Que no quiere decir que si quieren venir a las prácticas de acá de Armenia ya no lo vayan a hacer, sino que entre más contacto tengan con laboratorio, pues mucho mejor. Bueno, chicos, ese era el resumen. Se nos acabó el material del trimestre. Con ese resumen que les acabo de dar, pueden presentar ese examen facilito, porque es un examen de 12 preguntas que están sencillas, están bien fáciles. Entonces, si hoy pusieron así súper cuidado con ese resumen que hicimos, lo pueden hacer fácil. Y lo que les contaba al comienzo de la clase, hay 2 ejercicios de matemáticas, uno de partes por millón y otro de unidades, de pasar una unidad a otra. ¿Hasta Henry, cuándo hay dime. plazo de examen? Hasta el domingo de resurrección. Para todo tienen plazo hasta el domingo de resurrección. Pero no se hagan coger Vendría, el tiempo que ese examen es fácil. ven- Dígame, vendría siendo que el domingo de resolución viene siendo, ¿qué día? 19, 20. yo creo que es 20. A ver, ya les 20, sí, confirmo. 20. Sí, 20. Y venga, el video que dijo también hay plazo hasta ese día. El video También, del paso a paso de alguna muestra que vaya a tomar uno. de los muestreos, también hasta el 20. Todas Ok. las 2 evidencias hasta el 20. Porque ya 21 es semana de planeación y yo 21 tengo que pasar, me tengo que dedicar a calificar y pasar. Y otra cosa que tengo que hacer en esa semana es verificar que los demás instructores me les hayan subido los juicios. No sé, creo que todavía Yolanda me debe unos juicios de lo que les dio ella el trimestre pasado de TICS. Entonces, afortunadamente, pues todavía vamos en segundo trimestre, no hay
porque lo demás sí quedó todo valorado. Entonces, estar pendiente. Me gusta cuando a Henry le pide la jefe las notas, porque así estamos pendientes de tener al día el grupo. Entonces, me imagino que para este trimestre también le pedirán el certificado. Ah, y para los demás, si en cualquier momento necesitan certificados de aprobación de resultados de aprendizaje, me cuentan y yo se los bajo de Sofía, porque a ustedes no les dejan desde el perfil de aprendiz hacerlo. Bueno, ¿alguna inquietud, duda que tengan sobre este tema, chicos? Ninguna hasta el momento. Yo creo que ha sido muy satisfactorio los temas que viene dando porque son de mucha ayuda para nuestra labor o para nuestro día cotidiano, el día a día. Puede uno Este, implementar bien más este, conocimiento y más fórmulas. este tecnólogo es muy chévere y es muy práctico, entonces tienen que sacarle mucho provecho, chicos. A David no lo estoy escuchando. David me dice que no tiene contacto con laboratorio. Sí, solamente el cuestionario, que es el examen, y el video. Conmigo son esas dos evidencias, solamente esas. Con los demás instructores, pues ya ustedes habrán pactado qué evidencias van a entregar y tienen que estar pendientes. Pero en términos generales, con todos los instructores, el máximo plazo es ese domingo 20, porque ya la siguiente semana todos nos toca pasar ya juicios. Entonces, Bueno, mucho ok. sí tienen este fin de semana, toda la próxima semana no hay clase. Sí estoy pendiente, obviamente, de cualquier inquietud. Me preguntan por el grupo o me preguntan al personal. Quedo Ok, muy eso es todo. pendiente de Muchas ustedes. gracias. ¿Listo? Voy a dejar de grabar acá para subirles ya mismo el video. Ok, que descanse. Hasta luego.